Esta es una buena semana para que pensemos un poquito en esta pregunta, esta semana de Pascuas. ¿Quién es Jesús? Yo creo que a veces creemos que tenemos una respuesta clara acerca de quién es Jesús. Para algunos de nosotros, Jesús es una figura histórica, alguien que murió en la cruz hace mucho tiempo, no tiene mucho que ver conmigo. Para otros, Jesús es la figura que vemos en las estampitas que a veces nos dan en los semáforos ahí pidiendo alguna limosna. Jesús quizás es un tipo que tiene una conexión con Dios medio difícil de explicar, o si viste mucho Netflix y mucho HBO, quizás te imagines a Jesús ahí, cuerpo a cuerpo, en batalla con el diablo. La verdad es que cuando pensamos en Jesús, la mayoría de nosotros creemos saber quién es Jesús. Y creyendo saber quién es Jesús, también creemos entender cuál es la propuesta que Jesús puede tener para nuestras vidas. Y también estamos confiados de que sabemos quiénes somos nosotros. Y basado en esas dos convicciones, saber quién es Él y saber quiénes somos nosotros, decidimos qué clase de espacio puede llegar a tener Jesús en nuestras vidas. Esta semana, en la vida de Jesús, fue la semana en que Jesús avanzó hacia la cruz. Y antes de avanzar hacia la cruz, Jesús compartió con sus discípulos una cena, una última cena. Y si hay alguien que está calificado para de alguna manera decirnos quién es Jesús, son precisamente los discípulos que pasaron 3 años con Jesús. 3 años no es que se veían de vez en cuando, 3 años en el cual lo acompañaron a Jesús todos los días y todo el día. Comieron con Él, caminaron con Él, durmieron en los mismos lugares, fueron a las mismas casas, caminaron por las mismas calles, compartieron la vida juntos durante 3 años. En esta cena, entonces, Jesús reunió a estos discípulos, estos que habían estado con Él esos 3 años. Y dice que durante la cena, Jesús se levantó, no dijo nada, no hizo ningún tipo de anuncio y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Cuando yo miro el relato de la vida de Jesús, me sorprende descubrir que Jesús siempre hace lo que no estamos esperando que haga. Jesús opta por ir por caminos que son sorprendentes. Claro, imagínate que alguien te saque a vos los zapatos y te lave los pies. Seguramente que si alguien hiciera eso, vos te sentirías incómodo. En los tiempos que vivía Jesús, la gente que andaba por calles de tierra y que andaba con sandalias, se acostumbraba cuando vos llegabas a una casa que el esclavo, el sirviente de la casa, te lavara los pies como una forma de refrescarte del trajín del día. Habían llegado a este lugar y nadie se había ocupado de eso porque no había un sirviente para hacerlo. Y Jesús sorprende a los discípulos levantándose Él a lavarle los pies a los discípulos. Y yo creo que cuando Jesús hace algo que no estamos esperando, nos incomoda. Nos pone incómodo porque el Jesús que veo muchas veces representado por
la iglesia y representado por nuestras ideas de quién es Jesús, es un Jesús que siempre hace lo que nosotros estamos esperando que haga. Pero el Jesús que vemos en esta escena es un Jesús que nos incomoda. Yo me imagino que los discípulos se miraban entre ellos, quizás alguno le hacía señas, ¿qué hace? Y entre los discípulos había un discípulo que era bocón, que era un discípulo que siempre decía lo que estaba pensando. Entonces, cuando Jesús llegó a él, Pedro, este no se cayó. Le dijo a Jesús, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? Como diciendo, no me podés lavar los pies. Jesús es muy amoroso y le dijo a este discípulo, en este momento, esto que yo hago no lo vas a entender. Más adelante capaz que lo entiendas. Lo que me dice que a veces Jesús hace cosas que no las entendemos. Pero no por no entenderlas, tenemos que impedir que Él las haga. Pedro, que amaba a Jesús, respondió a estas palabras de Jesús y le dijo, jamás me lavarás los pies. Es decir, Pedro cree que sabe quién es Jesús y cree que sabe quién es Él y cree que es incompatible que Jesús me lave los pies. Y por eso le voy a decir a Jesús, que es Dios, lo que puede y lo que no puede hacer en mi vida. Jamás me lavarás los pies. A pesar de que Él se presentaba como una persona que lo honraba a Jesús. Pero en el momento que vos le decís que no puede hacer algo, ya no lo estás honrando más. Jesús, que es paciente, le dice, si yo no te lavo, no podés ser mi discípulo, no podés ser uno de los míos. Pedro entonces le respondió y le dice, entonces lavame todo. Yo quiero ser de los tuyos. Quizás vos te des cuenta acá de lo que está sucediendo. Pedro le quiere decir a Jesús lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Nosotros queremos ser los que le decimos a Dios lo que puede y lo que no puede hacer. No es que no queremos tener una relación con Dios, queremos tener una relación con Dios, pero queremos tener una relación con Dios donde por lo menos Él nos consulte acerca de lo que quiere y lo que no quiere hacer en nuestras vidas. Y yo entiendo que Jesús con amor le dice, mira Pedro, si te callas la boca un ratito te voy a lavar los pies. Déjame a mí hacer lo que yo quiero hacer. Porque yo soy Dios y vos sos un ser humano. Después de lavarle los pies a los discípulos, Jesús hace otra cosa que incomoda a los discípulos. Le dice a los discípulos palabras que los descolocan. Esta noche le dice, todos ustedes me van a abandonar. Los discípulos que habían estado con él 3 años, ¿cómo que te vamos a abandonar? Esta noche me van a abandonar. Los discípulos quedaron descolocados, quedaron desubicados. Dice, ¿cómo te vamos a abandonar si venimos caminando con vos 3 años? No lo entendían. Y por supuesto, ¿quién abrió la boca para decir que esto no iba a suceder? Pedro. Y Pedro le dijo al Señor, yo nunca te voy a abandonar. Vos serás Jesús, pero te digo que en esta la pifiaste. En esta te equivocaste, porque yo sé quién soy yo y yo sé que no te voy a abandonar.
Jesús lo miró a Pedro y le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ese era el nombre del padre de Pedro. Esta noche, antes que cante por tercera vez el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro está convencido que él sabe quién es. Y por eso le dice: aunque tenga que morir por vos, jamás te negaré. No insistas, no insistas, Jesús, porque en esta estás equivocado. Yo miro mi corazón y lo que veo en mi corazón me convence que yo jamás te voy a negar, aunque tenga que morir por vos. Pero la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón nos dice lo que queremos escuchar, no lo que debemos escuchar. Y tu corazón y mi corazón no nos dicen la verdad. Vinieron un poco más tarde y lo arrestaron a Jesús. Ustedes seguramente conocen la historia. Y Pedro lo siguió a Jesús. Como envalentonado por las palabras que había hablado, vio que lo llevaron los soldados a Jesús, lo llevaron al lugar donde estaba el sumo sacerdote y la gente que lo iba a juzgar. Y Pedro, desde el patio, miraba lo que estaba sucediendo, y como no podía entrar al lugar donde estaba Jesús, se quedó ahí calentándose en el fuego. Vino una mujer, lo reconoció: vos sos uno de los discípulos. ¿Yo? Nada que ver. Se acercó otra persona y le dijo: vos andabas con él. ¿Por qué insisten? Yo no tengo nada que ver con el grupo de él. Finalmente se acercó otro más y lo acusó de ser uno de los discípulos de Jesús. Y dice que Pedro empezó a insultarlo porque no se animaba a confesar que era amigo de Jesús. En ese momento, nos dice el relato de los evangelios, Jesús lo miró a Pedro. Yo creo que cuando lo miró no le dijo: ¿viste que yo te dije? No lo miró de esa manera. Creo que lo miró para que Pedro supiera: Pedro, te amo. Sé lo que hay en tu corazón y sé lo que necesitas. Por eso te dije lo que te estaba diciendo. En ese instante cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús y dice la Biblia, salió afuera y lloró amargamente. ¿Qué nos dice esta historia que sucedió en esta semana, la semana de Pascuas? A mí me dice esto: yo tengo 40 años, Eduardo tiene otros tantos, de estudiar los evangelios, de relacionarme con Jesús, y esta historia me dice esto: no conocemos bien a Jesús. Si el Jesús que vos conocés siempre hace lo que vos estás pensando, no lo conocés a Jesús. Porque Jesús es aquella persona que siempre hace lo que no estamos esperando y que nos dice lo que no queremos escuchar. Ese Jesús nos incomoda.
Y lo otro que me dice este relato es que yo no me conozco muy bien, pero Jesús sí me conoce. Jesús conoce mi vida, conoce mi corazón, conoce mis anhelos, conoce mis sueños, conoce mis deseos, conoce mis frustraciones, conoce mis miedos, mis temores. Y según ese conocimiento que Él tiene de mí, Jesús lo que me dice tiene que ver con quién soy yo. El problema es que el conocimiento que Él tiene de quién soy yo no coincide con el conocimiento que yo tengo de mí mismo. Y en ese momento tengo que animarme a confiar en que Jesús, que me conoce mejor que lo que yo me conozco a mí mismo, me dice lo que necesito escuchar y me lleva por el camino que necesito transitar. A mí me gusta caminar con este Jesús, el Jesús que nos incomoda, no el Jesús del cual nosotros pensamos que ya lo sabemos y lo conocemos y nos podemos anticipar a lo que Él hace. La Pascua para mí me deja este mensaje. Si yo dejo que Jesús me incomode, mi vida nunca será igual. Este Jesús que me saca de la rutina, que me saca de lo predecible, que me saca de lo conocido y me lleva por caminos que son desconocidos, pero son caminos que conducen a la vida. Y yo quiero animarte a que no te quedes con el Jesús que vos pensás que conoces. Descubrí al Jesús que es impredecible, el Jesús que nos descoloca, el Jesús que nos incomoda, porque ese Jesús es el que nos puede dar vida. Señor, queremos darte gracias por esta escena en tu vida que nos dice mucho acerca de quién sos vos y nos dice mucho acerca de quiénes somos nosotros. Queremos pedirte que no se nos escape de las manos la oportunidad que nos trae esta semana de pensar en esta pregunta: ¿quién sos vos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es la relación que vos querés que exista entre nosotros y vos? Queremos descartar las ideas que tenemos acerca de quiénes sos vos y pedirte que nos sorprendas con esas acciones y esas palabras que nos descolocan, que nos sacan de nuestra zona de confort y nos invitan a explorar la vida de tu mano. Bendícenos, Señor, acompáñanos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muchas gracias, Cris. Qué lindo pensar estos días, no dejar pasar la oportunidad que nos dan las festividades cristianas para pensar profundamente en nuestras vidas y ese Jesús que siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. No el que nos inventamos nosotros, sino el real,
Y pensaba mientras hablaba Cris, cuánto amor tiene Jesús por nuestras vidas, que nos conoce así, ¿no? que nos da vuelta como una media y nos ama, ¿no? Y se interesa por nosotros. Qué bueno.